Hola, ¿qué tal con todo? Les saluda a las alumnas de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Catuta, y el día de hoy nos encontramos presentes en el cementerio Presbítero Maestro, por el cual vamos a hacer un gran recorrido. El día de hoy sabremos qué es lo que nos esconde este cementerio, qué personajes encontraremos dentro de este cementerio, cuál es la historia que trasciende desde este inicio. Pues ¿quieren saberlo? Acompáñenos. Cementerio Presbítero Matías Maestro, ubicado en Lima, Perú, es uno de los cementerios más importantes y más antiguos del país. Su origen se remonta en la primera mitad del siglo XIX, específicamente al 1808, cuando fue fundado por el presbítero Matías Maestro, un sacerdote y arquitecto que fue también responsable del diseño. Este cementerio fue creado como respuesta a la necesidad de un lugar de una sepultura más adecuado, ya que muchos fallecidos eran enterrados en iglesias y otros lugares no apropiados. El diseño del cementerio refleja varias influencias neoclásicas y se caracteriza por sus mausoleos, tumbas ornamentadas y esculturas que representan diferentes corrientes artísticas de la época. A lo largo de la historia, el cementerio ha sido el lugar de descanso final de muchas figuras prominentes de la historia peruana, incluso políticos, artistas y literarios. Su importancia cultural y arquitectónica lo convierte en un atractivo turístico y un lugar de reflexión sobre la historia de nuestro Perú. Es Felipe Santiago Salaverry. Él fue un militar y político peruano muy importante en la historia de nuestro país. Nació en Lima el 3 de mayo de 1806 y tuvo una carrera militar muy destacada desde muy joven. Mencionar también que Felipe Santiago Salaverry fue el presidente más joven del Perú. Asumió el poder en febrero de 1835 a los 28 años y gobernó hasta febrero de 1836. Además, es conocido por ser el presidente más joven en morir, ya que fue ejecutado a los 29 años en 1836. Durante su gobierno, intentó fortalecer al país y enfrentó una invasión boliviana liderada por Andrés de Santa Cruz. A pesar de su breve mandato, Salaverry es recordado por su valentía y su intento de defender la soberanía peruana. Siguiendo con nuestro recorrido, encontraremos un personaje clave en la historia del Perú, de quien hablamos de Augusto Bernardino Leguía y Salcedo, más conocido como Augusto B. Leguía. Él fue presidente en dos periodos, en 1908 a 1912 y de 1919 a 1930, conocido como el Oncenio de Leguía. Durante su gobierno impulsó muchas obras públicas y modernizó el país, pero también suprimió libertades civiles y persiguió a opositores políticos. Su mandato acumuló una gran deuda externa, lo que generó descontento entre muchos peruanos. A pesar de sus controversias, su impacto en la historia es innegable. En todo el transcurso de nuestro recorrido, llegaremos a la cripta de los héroes. Este mausoleo es un verdadero santuario donde descansan algunos de los personajes más valientes y respetados de nuestra historia. Alberga los restos de héroes nacionales como Miguel Grau, Francisco Bolognesi y Andrés Avelino Cáceres. Este lugar, con su imponente arquitectura neoclásica, no es solo un sitio de descanso eterno, sino también un símbolo de honor y patriotismo. Como le mencionamos, en la cripta de los héroes del cementerio se encuentra Miguel Grau. Miguel Grau es honrado como uno de los grandes héroes nacionales del Perú. Su tumba se encuentra en el nivel superior de la cripta, un lugar de gran respeto y solemnidad. La cripta fue inaugurada en 1908 para rendir homenaje a los defensores peruanos de la Guerra del Pacífico, y Grau es uno de los más destacados entre ellos. Grau es recordado por su valentía y liderazgo durante la guerra, especialmente por su comando del monitor Huáscar. Bueno, tenemos como el expresidente del Perú, que fue bien conocido como Miguel Iglesias. Él va a ser quien va a firmar el Tratado de Hong Kong.
En este tratado donde se ceden nuestras tierras, pero también se llega al fin de la guerra con Chile. Él también sostuvo el enterrado que hubo aquí, ya que sus restos no solo fueron trasladados a la cripta de los héroes, ya que su traslado fue bastante polémico en el segundo gobierno de Alan García Pérez, el presidente del Perú, porque mucha gente lo han tildado a él como el traidor de la patria, porque se dio a las tierras, pero realmente habría que ponerse en la época y ponerse en los zapatos de este presidente, que de repente él se encontró entre la espada y la pared. Aunque ahí murieron muchísimos peruanos, él tuvo que darle vida porque ya no había muchos soldados, ya que murieron muchos civiles, hombres, mujeres, entre niños, y también que se cedió a las tierras y para que también se pueda terminar la guerra. También hay que ponerse en el lugar de que él tuvo en ese momento, y de repente a lo mejor en ese momento fue la mejor decisión que él tomó, porque muchos lo tildaron de traidor a la patria, pero si nos hubiéramos puesto en esa época, nos daríamos a entender a este personaje héroe. En este espacio a él se le conoce como el hombre cenotacio. ¿Quién nos trata de decir cenotacio? Cenotacio es el cenotacio significa que es un espacio conmemorativo que honra la memoria de Miguel Iglesias y otros personajes históricos, a pesar de sus restos que hayan sido trasladados posteriormente. En este caso, ya fueron trasladados a la cripta de los héroes en el Perú. Enrique Guzmán y Valle fue un destacado artista, político y pensador peruano conocido por su influencia en el ámbito cultural y social del país. Él nació el 15 de junio de 1930 en Lima, Perú, y desde joven mostró un gran interés por las artes y la literatura. En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se graduó en letras. Su carrera como escritor y poeta comenzó en la década del 1950 y sus obras. En la Universidad de Enrique Guzmán y Valle dejó un gran impacto en la literatura y la política peruana. A través de sus escritos, activismo contribuyó a la reflexión sobre la identidad nacional y los desafíos que enfrentaba. Él falleció el 20 de noviembre de 2005. Fue enterrado en el cementerio periférico Matías Maestro, ubicado en Lima, Perú. Seguimos con el recorrido. Ahora vamos a visitar la cripta de los héroes. ¿Qué es la cripta de los héroes? Es un mausoleo creado durante la Guerra del Pacífico. La cripta alberga 308 héroes: Miguel Grau, Francisco Bolognesi, Andrés Avelino Cáceres. Inaugurada el 8 de septiembre en 1908 por Emilio Robert. Fue un arquitecto que él se encargó de la elaboración de este santuario, ¿no?, que podemos ver. Podemos encontrar en el primer piso las placas con los honores de todos los héroes, con sus frases célebres, algunos reconocimientos. También podemos ver el altar, que cuando son fiestas patrias, los mismos peruanos, nosotros mismos, venimos y hacemos un homenaje a los héroes que han luchado, ¿no? Ahora bajamos en el segundo piso, podemos encontrar los restos de los soldados, de los héroes, ¿no?, que tuvieron un papel muy fundamental, ¿no? Cada papel que ellos tenían. Unos fueron inventores que se encargaban de la creación de armas, ¿no?, de bombas, también de estrategias, ¿no?, que ellos pudieron aportar, ¿no?, para los combates. También podemos ver que habían niños. El nombre de los niños es una placa que hay ahí, el nombre de los niños, que fue puesta recientemente. Habla sobre los niños que han participado en la guerra, ¿no?, porque la edad máxima para ir a la guerra era los 14 años, ¿no? Desde ahí ya ellos podían participar en las guerras. También las famosas rabonas, que ellas fueron espías para nosotros. Cuando ellos no sabían qué estrategia tenía el enemigo, ellas iban y espiaban. Mientras ellas hablaban en quechua, los soldados chilenos o los soldados de los enemigos hablaban y ellas escuchaban y venían y nos decían cuál era la estrategia que ellos iban a usar para el combate. También podemos ver que hay familias que aún siguen vivas de los héroes que están aquí, ¿no?, de los soldados, y vienen y hacen un reconocimiento, ¿no?, ya sea en fiestas patrias o ya sea la fecha que ellos fallecieron. Continuando con el recorrido, en
1894, el 14 de junio, nació Carlos Mariátegui, político, escritor, periodista, filósofo. Madre María Amalia de Chino, orígenes piuranos. Estudió en Huacho, donde se accidentó y tuvo que estar hospitalizado un buen tiempo, por lo cual aprendió francés. La autoenseñanza. A los 14 años ingresó al corredor de la prensa y a los 17 comenzó ya sus publicaciones como La Unidad de la América, Índole Española, y a los 20 la Reivindicación Feminista. Su primer artículo fue el primer en el Diario de la Prensa Peruana. El gobierno José Pardo, opositor ante tanta discriminación en la época de la República Aristocrática. A los 21 años fue un cronista urbano. En la época de Lejía, el gobierno de 1929 fue deportado a Europa, para que así no tuvieran opositores y críticas a su gobierno, pues él apoyaba las huelgas de los obreros ante su discriminación y falta de apoyo. Ya estando en Europa, aprendió muchos idiomas y se casó con una italiana. Volviendo al Perú, declaró su firme apoyo hacia Beethoven y sus escrituras, entre otros. Su primera obra, José Carlos Mariátegui, continuando con su obra, fundó el Amauta junto a su hermano. Fue trabajador y director. También fundó el Partido Socialista, conocido hoy como el Partido Comunista. Él falleció en 1930 a los 36 años. Se publicó una de su obra más cumbre, Los 7 ensayos de la realidad peruana. Sus restos lo podemos encontrar en el cementerio Presbítero Maestro. Ahí descansa junto al lado de su esposa. Terminando así de mencionar los héroes que abarcan dentro de este cementerio considerado en este caso ya un museo, les comentamos que abarcan 351 cuarteles. Asimismo, las estatuas que llegamos a ver fueron traídos en este caso al extranjero, ya tanto por el material y los diseños que en esos tiempos eran conocidos y se usaban, ¿no? También tuvimos la oportunidad, que en este caso fue ingresar en una cripta y en el cual, por lo que llegamos a verificar dentro de ello, es lo que abarca una familia, ¿no? Una familia que fue enterrada dentro de esto, y lo cual es considerado como un gran recuerdo o patrimonio para ellos, como un templo sagrado. También continuando con el recorrido en este cementerio y por los años que abarcan dentro de todo ello, vimos también muchas lápidas, muchas criptas, y esto es en este caso considerado como también un mausoleo dentro de todo ello, ¿no? También uno de los que nos rescata también haberlo mencionado dentro de ello es lo que vimos a las lloronas. Las lloronas eran mujeres que en sí no tenían relación con el muerto, no eran familiares, pero el tema de que lloraban mucho por la persona, eran recibidas y eran buen pagadas, era como un trabajo en sí. Por hacer este tipo de llanto tan exagerado, incluso eran más pagadas. Entonces, por más que no eran sus familiares, simplemente tenían el deber de llorar, porque era un trabajo considerado en esos años. También continuando con el recorrido que dentro de este cementerio, vemos que muchos de estos ya no vienen muchos familiares, son abandonados, incluso ciertos pasadillos donde se encuentran, ¿no? También mencionamos a uno que está bien recalcado y considerado también como un santo, que es al niño Ricardito. Por lo que vemos aquí son cartas, mensajes que dejaron por los milagros que en este caso este niño mencionan que les cumplieron. Entonces vienen cada cierto año o incluso le dejan su carta, y si se le cumple ese milagro ya le consideran en este caso como algo sagrado, un santo por el cual le cumplieron dicho milagro a tal persona. También continuando con el recorrido, ya en las últimas partes de lo que es el cementerio, continuando con el recorrido y para finalizar, vemos este lugar que es
un lugar donde mayormente es zona de peligro, que no podemos ingresar por el tema de que ahí dentro lo que se generaban era el exhumar los cuerpos y lo llevaban a otro camposanto. Entonces ese lugar es muy inapropiado ingresar por el tema de las bacterias o lo que en este caso serían gérmenes que te podrían dañar, ¿no? Generar mal a tu salud. También asimismo, para concluir nuestro recorrido, el lugar nos brindó una sesión de fotos porque fuimos alumnas de la Universidad Enrique Guzmán y Valle. Y de esta manera concluimos el recorrido. Gracias. Bye.